¿Ah, sí? ¿Me escuchan? Hola, profe. Bueno, buenas tardes, Valentina. La saludo a usted porque la veo. A Fernando de María Silvia todavía no. Espero que prendan su cámara, así nos vemos. ¿Eh? ¿Están? ¿Fernando, María Silvia están o no están? Hola, Sí, buenas Fernando. tardes. ¿Cómo le Buenas va, tardes, profesor? ¿cómo está? Bien, bien. Un gusto. Bien. ¿Y usted, María Silvia? Seguro María Silvia debe estar en pijama, por eso no prende la cámara. Bueno, no importa. Eh, vamos a ver, algo me están escribiendo. Hola María Silvia, saluda por el chat. Bueno, eh, hoy es la última clase sincrónica, así que voy a dedicarle media hora, 40 minutos al tema y después quiero aprovechar esta última clase para darles una serie de consejos, sobre todo para el examen final. ¿Eh? No para el parcial, porque ustedes, bueno, ya habrán advertido del primer parcial, son sencillitos los parciales, pero quiero darles algunas pautas, algunos tips para el examen final. eh, Simplemente por la experiencia de ver los errores que cometen los alumnos cuando tienen que dar el examen final, ¿sí? Bueno, hoy vamos a hablar de las responsabilidades especiales y vamos a hacer foco en una que es la responsabilidad profesional. Eh, Cuando hablamos de responsabilidades especiales, nos queremos referir a un cierto tipo de responsabilidades legisladas, algunas en el Código Civil, otras en leyes especiales, que por alguna razón necesitan una legislación especial, una legislación particular. Eh, si ustedes han recorrido un poco el programa o han iniciado la lectura de estos temas de responsabilidad, habrán visto que los principios y las normas generales sobre la responsabilidad civil, en rigor sobre el derecho de daños, están en el Código Civil, donde a lo largo de su articulado, a partir del artículo 1708 en adelante, regula, bueno, primero la función preventiva de la responsabilidad, artículos 1710 a 1715, y luego en la clásica y típica función indemnizatoria o resarcitoria, se va a referir a los principios que son necesarios que se den como para que nazca esa particular obligación que es la obligación de indemnizar el daño causado. ¿Eh? Se analiza, y ustedes lo van a ver, lo pueden ver en el programa, se analizan todos los presupuestos de la responsabilidad civil, que son la conducta antijurídica, el daño, la relación de causalidad, los factores de atribución de responsabilidad, y luego se analizan una serie de responsabilidades que son las clásicas y sobre las cuales se ha elaborado la teoría general sobre la responsabilidad civil. La responsabilidad directa, es decir, cuando una persona le causa... Buenas tardes, Rosalía, ¿cómo le va? Buenas Cuando tardes. una Disculpen persona la le demora. causa un daño a otra, la responsabilidad por el hecho de las cosas, que hoy es quizás la más cuantitativamente la de mayor cantidad, cuando interviene en la causación del daño una cosa. Pensemos simplemente en los accidentes de tránsito, donde el automóvil, los vehículos, los automotores son cosas que por el contacto con las víctimas se produce el daño. La responsabilidad indirecta, es decir, cuando un dependiente causa un daño en ejercicio con ocasión de sus funciones y que compromete la responsabilidad de su principal. ¿Eh? La responsabilidad del patrón por los hechos de los empleados, la responsabilidad de los padres por los hechos, los daños que causan sus hijos menores, etc. Bueno, sobre esta base se ha elaborado la teoría general de la responsabilidad civil. Pero hay determinados supuestos donde las normas comunes sobre responsabilidad civil son insuficientes.
¿Por qué? Porque hay una serie de diferencias entre los sujetos involucrados, autor del daño, víctima, que hacen que la aplicación lisa y llana de aquellas normas resulte injusta para el caso concreto. ¿Cuáles pueden ser esas diferencias? Uno, la peligrosidad de la actividad desplegada por el sujeto dañador. Por ejemplo, la responsabilidad por daño nuclear. Bueno, hemos estado estas semanas pasadas en ascuas sobre la posibilidad de una guerra nuclear, primero entre India y Pakistán, dos potencias asiáticas, ambas que tienen la bomba atómica. Más cerca en el tiempo, la guerra entre Israel e Irán, donde, bueno, Israel tiene armamento nuclear y Irán estaría o estaba, ahora no lo sabemos, a punto de conseguir tener a su disposición una bomba atómica. La destrucción en masa que produce una deflagración nuclear, y no me refiero exclusivamente a una bomba atómica, la explosión de una central nuclear que produce electricidad. Recordemos, yo lo he vivido personalmente porque ya era bastante adulto. Ustedes probablemente o vieron la serie de Netflix o se han enterado, el tema de Chernobyl, la explosión de la central nuclear de Chernobyl, que se encontraba en la Unión Soviética en el año 1986. Más cerca en el tiempo, la explosión de la central atómica de Fukushima en Japón, donde los daños que produce una explosión nuclear, no solo por la explosión en sí misma, sino por la toxicidad que se desparrama por el medio ambiente, que no reconoce fronteras. La contaminación va a la atmósfera y el viento la lleva para todos lados. Bueno, no era suficiente resolver estos problemas con las normas comunes de la responsabilidad civil. Por eso en nuestro país existe la ley 17.048 que, miren el número, es una ley bastante vieja del año 1967, que recepta la Convención de Viena de 1963 sobre responsabilidad civil por daños nucleares, que tiene una serie de pautas precisas, fundamentalmente de derecho internacional privado. Porque claro, recordemos, la nube tóxica, decíamos, no reconoce fronteras. De tal manera, la explosión se produce, supóngase que explota la central, Dios no lo permita, por Dios, la central atómica de Atucha, en Argentina, y la nube tóxica va a llegar tranquilamente a Uruguay, a Paraguay, a Brasil, a Bolivia, a Chile, con lo cual los damnificados van a ser argentinos que viven en Argentina, o habitantes de la nación argentina, o habitantes de Chile, o de Bolivia, o de Perú, o de Paraguay, o de Brasil, o de Uruguay. De tal manera ahí se plantean por lo menos dos problemas. ¿Qué ley se aplica, si la ley argentina o la ley del país donde se dañó la víctima? ¿Y cuál es la jurisdicción competente? ¿A dónde inicio el juicio? Si lo inicio en los tribunales con competencia territorial en la República Argentina o en el lugar donde la víctima haya sufrido el daño. Otra cuestión que hace que la responsabilidad sea especial es por la superioridad técnica que evidencia el sujeto dañador, por los conocimientos técnicos específicos que tiene. Esto nos va a llevar a a lo que vamos a ver la segunda parte de la clase, que es la responsabilidad profesional. La responsabilidad profesional es cuando un profesional causa un daño a otra persona en el ejercicio de su profesión. Y claro, caso más típico, los daños que sufren los pacientes por un daño que les causa el médico tratante en una intervención quirúrgica o en un tratamiento. Si es en una intervención quirúrgica, bueno, claro,
el paciente está en el quirófano dormido, los familiares están en la sala de espera. Lo que ocurre en ese ambiente que es el quirófano es de un secretismo absoluto. Solo lo saben los integrantes del equipo médico que está dentro del quirófano. Por lo tanto, las normas sobre prueba del factor de atribución, la distribución de las pruebas, etcétera, etcétera, tiene que tener una modificación y no era suficiente resolverlas como se vino resolviendo durante muchos años con las normas comunes o generales de la responsabilidad civil. Hoy tenemos una norma específica dentro del código, a la cual nos referiremos y la desarrollaremos en un rato, que es el artículo 1768. Otra razón por la cual es necesario una responsabilidad especial es por la magnitud del daño. Acá nos volvemos a referir a la energía atómica. La magnitud del daño, eh, una sola explosión nuclear puede provocar cientos, miles, cientos de miles de víctimas, Eh, con daños poco menos que irreparables, absolutamente irreparables. Otra razón por la cual se hace necesaria una responsabilidad especial es por la ignorancia o por el carácter esencialmente desprevenido o hipervulnerable del sujeto víctima del daño. Esto nos va a conectar con los daños que ocurren en las relaciones de consumo. En las relaciones de consumo son las relaciones que se producen entre el proveedor de bienes o servicios y el consumidor. Ejemplo muy simple, muy franco. Yo voy al supermercado, compro una cajita de puré de tomates para hacer una salsa. ¿Yo estoy seguro que lo que hay adentro de esa cajita es puré de tomates? No tengo más alternativa que confiar. Y voy a volcar eso en la cacerola y cuando se lo ponga a los tallarines y me los coma, ahí me contamino porque tenía cualquier porquería contaminante. Fui un sujeto desprevenido, altamente vulnerable, que no tuve la capacidad de advertir la peligrosidad del producto que estaba adquiriendo. Y hoy, la mayoría de los productos que consumimos y que compramos en los negocios, en los almacenes o en los supermercados o donde fuera, son productos elaborados que vienen dentro de paquetes, de cajas, de botellas, de sobres. Salvo que vayamos a la carnicería o a la verdulería, todo lo demás que compramos está ensobrado, está empaquetado, viene dentro de un envoltorio que impide advertir la peligrosidad. Bueno, la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley 24.240, ha creado normas que son protectoras de esa hipervulnerabilidad que tiene el consumidor, invirtiendo cargas probatorias, creando presunciones favorables al consumidor, tachando de abusivas determinadas cláusulas de los contratos de consumo, bueno, etcétera, 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 que en su momento ustedes las leerán en esta materia o en Derecho del Consumidor cuando la cursen. Y es por tales motivos entonces que el legislador entendió necesario o establecer estas normas especiales en estatutos particulares, la ley que receta la Comisión de Bienes de Accidentes Nucleares, la ley de defensa del consumidor, pero podríamos mencionar también la responsabilidad civil por daños causados por aeronaves que están en el Código Aeronáutico, la responsabilidad civil por daños causados por colisión de buques que está en la ley de navegación, la responsabilidad por los daños sufridos por el empleado como consecuencia de un accidente de trabajo, que está en la ley de riesgos del trabajo, ¿no? La responsabilidad por accidentes deportivos, ya sea entre los competidores de un deporte determinado o como los daños sufridos por los espectadores de un espectáculo deportivo. Recuerdo terribles accidentes que se han producido al público que estaba en las gradas en carreras de automóviles, en carreras de autos. Bueno,
estas son todas leyes especiales que tienen normas especiales sobre la responsabilidad civil en cada caso. En otros supuestos se han creado también normas especiales sobre responsabilidades especiales, pero están dentro del Código Civil y Comercial, no tienen una legislación particular. Podemos mencionar, si abuelo de pájaro, la responsabilidad de las personas jurídicas por los daños que causan quien las dirijan o administren, artículo 1763, la responsabilidad de los establecimientos educativos por los daños que causen o sufran los alumnos mientras están en la actividad escolar, artículo 1767, la responsabilidad de los profesionales, que vamos a ver a continuación, 1768, la responsabilidad por los accidentes de tránsito, por lo menos mencionada en el artículo 1769, y estas serían prácticamente todas o la mayoría de las responsabilidades que tienen alguna particularidad que haya hecho que sea necesario esa particularidad que conste en una norma especial, fundamentalmente para proteger a la víctima y que la víctima logre su propósito, que es obtener un adecuado resarcimiento del daño injustamente sufrido. ¿Está claro? Vayamos a la responsabilidad profesional, dado que es una responsabilidad, una de las más comunes responsabilidades especiales, y una que nos compete mucho a nosotros, porque nosotros o ya somos o van a ser profesionales liberales, y hay que tener mucho cuidado de que en el ejercicio de nuestra profesión no cometamos daños que después nos hagan responsables y en definitiva deudores de la obligación de indemnizar ese daño. Reiteremos un poco, ¿por qué la responsabilidad profesional es una responsabilidad especial? Bueno, fundamentalmente por la asimetría cognoscitiva que tiene el profesional, que es un experto, respecto de su cliente, que es un profano. Imagínense, viene a nuestro estudio jurídico una persona a traernos para promover, nos trae un problema jurídico y nosotros aconsejamos promover una causa determinada, un juicio determinado. Nuestro cliente no tiene más alternativa que aceptar nuestro consejo o no aceptarlo e ir a ver a otro profesional, pero no puede discutir el consejo que nosotros le estamos dando, porque nosotros somos los expertos en derecho y él es el profano. Él no conoce de normas jurídicas, ni de estrategias judiciales, ni de ataques y defensas dentro de un proceso civil, o comercial, o penal, o laboral, o el que fuera. Por lo tanto, fíjense qué superioridad tiene el profesional, en este caso el abogado, respecto de su cliente, que es el que le trae el problema jurídico a resolver. Mucho más el médico. Doctor, me duele acá al costado. Sí, tiene apendicitis, hay que operar. Venga mañana que lo intervengo. ¿Y quién voy a decir? No, no, pero doctor, el apéndice está del otro lado. No puede ser este. El dolor que tengo no puede ser el apéndice. No podrá ser el riñón, no podrá ser la vesícula. ¿Qué sé yo de todo eso? El que sabe es el médico. No puedo discutirle el consejo profesional que me está dando. ¿eh? Y si el médico se equivoca, el perjudicado voy a ser yo, porque soy el que pone el cuerpo y el que pone la salud. Bien, entonces esa es la razón por la cual la responsabilidad del profesional, es decir, los daños que cause el profesional en ejercicio de su profesión, sea una responsabilidad especial que tenga sus normas precisas, aplicables solo al caso de los profesionales. ¿Hasta ahora se entiende? ¿Es claro hasta ahora? Esto sí. Veo muchos nombres, se han incorporado muchos nombres, pero veo pocas caras, ¿eh? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué no veo las caritas de los amigos? ¿Eh? María Silvia no nos mostró su cara. Silvana Noemí no nos muestra su cara. Valeria no nos muestra su cara. ¿Quién más? Rocío, Lucrecia.
Otra Lucrecia, no, esta debe ser la misma, es la misma, tiene dos pantallitas, Lucrecia, está en estéreo. ¿Eh? ¿Están? Díganme, muevan algo, saluden, muevan una mano, escriban algo en el chat, como para que me dé cuenta que están. Si no, para mí son simplemente nombres. ¿Eh? No se arriesguen, miren que acá yo... tengo la posibilidad de sacarlas. No, no voy a ser tan autoritario de sacar a los que no me muestran la cara. ¿Eh? Pero vamos, sean valientes, muéstrense. Bien, no los puedo convencer. Vayamos a las nociones generales. Empecemos por ver quién es el profesional. ¿Mm? Porque bueno, es claro que el médico es profesional, que el abogado es profesional, que el ingeniero es profesional, que el arquitecto es profesional, pero el plomero es profesional, el electricista es profesional, el taxista es profesional. ¿Mm? O sea, hay casos en que es más que claro quiénes son y quiénes no son profesionales, pero hay un límite un poco difuso donde no sabemos si es o no profesional, es decir, si le tenemos que aplicar en el caso concreto la norma especial sobre responsabilidad profesional o será juzgado por las normas comunes de responsabilidad civil. Empecemos por qué se entiende por profesional. Vayamos al diccionario. La Real Academia Española define profesión como el empleo, facultad u oficio que alguien ejerce y por el que percibe una retribución. Empleo, facultad u oficio que alguien ejerce y por el que percibe una retribución. Esta es una definición que participa de una tesis amplísima. Cualquier empleo, arte u oficio que se haga de manera no gratuita, sino onerosa, es decir, que se perciba una remuneración, es profesional. El electricista sería un profesional, el plomero también. ¿Qué dice el Código Civil? El artículo 1768 dice, comienza diciendo, profesionales liberales. La actividad del profesional liberal está sujeta a las reglas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahí ya tenemos una aproximación. No se refiere a todos los profesionales esta responsabilidad especial que es la responsabilidad profesional. Se refiere a los profesionales liberales. ¿Quiénes son los profesionales liberales? El Código Civil no dice quiénes son. Todos más o menos sabemos a qué se refiere. Es el profesional universitario. Pero hay una ley, que es la Ley de Defensa del Consumidor, que define al profesional liberal. Y lo define precisamente para excluirlo de las normas de la Ley de Defensa del Consumidor. En el artículo 2 de la Ley 24240 de Defensa del Consumidor dice: no están comprendidos en esta ley los servicios de profesionales liberales que requieren para su ejercicio título universitario y matrícula otorgada por colegios profesionales reconocidos oficialmente o autoridad facultada para ello. Con esto no nos queda ya ninguna duda. El profesional al que se le aplica la responsabilidad profesional es el profesional que necesita para ser tal un título universitario y una habilitación estatal para poder ejercer su profesión, ya sea que la habilitación la otorgue directamente el Estado o sea esa habilitación delegada en entidades semipúblicas como son los colegios profesionales. En el caso de los abogados, en el caso de los médicos, somos profesionales liberales porque nos hemos recibido de abogados, de médicos en una universidad, Facultad de Derecho, la Facultad de Medicina, dependiente de una universidad, y además, con el solo título universitario no nos habilita para poder ejercer la profesión, sino que necesitamos la habilitación que en el caso de los abogados, lo mismo en el caso de los médicos, la dan el colegio profesional. Nosotros con nuestro título universitario tenemos que ir a un colegio de abogados,
la provincia de Buenos Aires, a uno de los colegios de abogados distritales, o en la capital federal, el Colegio Público de Abogados, o en el resto de las provincias, también la asociación o colegio de abogados de que se trate, y matricularnos en ese colegio de abogados. Y la matrícula, el carnet profesional que nos expide el colegio de abogados, es lo que nos habilita para ejercer la profesión de abogados. Y ahí tenemos todas las incumbencias que tiene un abogado de acuerdo con la ley de ejercicio profesional. Reitero, en la provincia de Buenos Aires, nuestra ley de ejercicio profesional es la ley 5177, que establece todas las reglas sobre las incumbencias del abogado. ¿Está? De tal manera, entonces, ya no cabe ninguna duda que en nuestro país la responsabilidad profesional se le aplica al profesional liberal, que es aquel que tiene título universitario y necesita una habilitación estatal para poder ejercer su profesión. ¿Cuáles son las características del profesional? Primero, la calidad de experto, lo venimos diciendo desde el principio de la clase, la experticia. El profesional posee una serie de conocimientos y competencias acerca de una determinada actividad que lo que van a hacer es generar confianza en su cliente, en el caso del abogado, en su paciente, en el caso del médico. Que es el profano en los conocimientos que tiene el profesional. Reitero, nuestros clientes no van a discutir, lo discuten, les aclaro, pero no tienen por qué discutir los consejos profesionales que le da el abogado. Y señor, acá a usted lo chocaron, hay que iniciar un juicio de daños y perjuicios contra el autor del daño, contra el dueño del auto, vamos a citar en garantía a la compañía de seguros. Ah, doctor, pero yo leí en internet, chao. Y lo mismo le hacen a los médicos. La gente ahora, antes de ir al médico, googlea, me duele en el costado de no sé qué, en la barra del buscador, y a ver qué alternativas. Había una propaganda hace poco muy graciosa de un hombre que se sentía mal, le dolía la cabeza y ponía en la barra de Google y la inteligencia artificial le decía, usted puede tener alrededor de 650 enfermedades distintas. Y el tipo se vuelve loco, ¿no? Claro. Bueno, pero no deberían discutir, porque son profanos, no entienden. El experto es el profesional, el abogado, el médico, el ingeniero. Imagínense el ingeniero que hace un cálculo de estructura de hormigón armado para hacer un edificio de 20 pisos. ¿eh? Y se lo muestra a su cliente, al dueño de la obra, y el cliente le dice, ¿pero qué vas a poner fierros tan gruesos? No, pone fierros más finitos. Si no se va a caer igual, no puede hacer eso, porque no sabe de estructuras de hormigón armado. ¿Está? El cliente lo que le puede decir es, y la medianera pintámela de verde. Hasta ahí puede llegar. ¿eh? O la baranda de los balcones, hacémelas de madera lustrada, pero no puede decir cuánto hormigón debe llevar, o qué grosor tienen las paredes, o qué profundidad tienen que tener los cimientos. Segunda característica, segunda nota que es típica del profesional, la habitualidad. ¿eh? El profesional realiza su actividad de manera habitual, porque es su medio de vida, no es profesional en ocasiones, ¿eh? Es profesional habitualmente. Eh, Esto nos conecta con la tercera característica, que es la presunción de onerosidad. El profesional, como su carácter de habitualidad hace que sea su medio de vida, cobra por sus servicios. Se presume que su actividad es remunerada. Vivimos laburando gratis nosotros, les aclaro, pero el Colegio de Abogados nos prohíbe, ¿eh? Nos prohíbe renunciar a los honorarios. Perdón, la caja de abogados, la caja de previsión social. Nosotros digamos, nuestros honorarios son nuestros, pero como de nuestros honorarios también se cobra una parte, tenemos que pagarla nosotros, y otra parte la paga el que paga los honorarios, y esos son los aportes previsionales que van a la caja. ¿m? La caja nos prohíbe renunciar
por ley, no es que se le ocurra a la caja porque sí. La ley que crea la Caja de Previsión Social para Abogados prohíbe la renuncia a los honorarios. ¿Cuántas veces, tantas veces, solo cobramos los aportes para dar cumplimiento con el requisito del pago de los aportes a la caja de previsión y no cobramos los honorarios? Esto ocurre muchas veces, yo ya no hago más hace muchos años, pero en el derecho de familia. El derecho de familia desde hace unos años se están regulando, es una buena brecha para los jóvenes abogados que serán ustedes dentro de pocos años, los jueces de familia, yo digo las juezas de familia porque en Mar del Plata hay 7 juzgados de familia, son todas juezas, mujeres, por eso digo las juezas de familia, regulan muy bien los honorarios a los letrados. Lo regulan tan bien que en la mayoría de los casos es imposible percibirlos, porque un matrimonio de escasos recursos que pretenda divorciarse y mientras el procedimiento del divorcio sigue siendo judicial, tiene que concurrir a un abogado, la regulación de honorarios es tan alta que les es imposible pagar. Deciden no divorciarse y separarse de hecho porque no pueden pagar los honorarios del abogado. Y si a eso le sumamos la regulación por el régimen de visitas, por el acuerdo sobre los bienes, etcétera, etcétera, el régimen de visitas si hay menores, resultan impagables. Entonces, bueno, pagame los aportes porque tengo que hacer los aportes a la caja, que es el 10% de la regulación. Esas sumas ya son sumas altísimas. Pero bueno, la característica del profesional es la presunción de onerosidad. Cobra por su tarea. Otra nota distintiva es la reglamentación de la actividad. La actividad del profesional es una actividad reglada, es una actividad reglamentada. Ejemplifico con nuestra profesión. Nosotros estamos sujetos a una reglamentación. Será la reglamentación propia del ejercicio profesional, reitero, en la provincia de Buenos Aires, la ley 5177, que es nuestra ley de ejercicio profesional, la ley 14967, que es la ley de arancelaria, la que fija los honorarios en los distintos procedimientos, y por supuesto, el Código de Procedimiento Civil y Comercial, el Código Civil y Comercial, el Código Penal, la ley de contrato de trabajo, la ley de riesgo de trabajo y todas las leyes que hacen a nuestra actividad profesional en defensa de nuestros clientes, son reglamentos que debemos conocer y debemos cumplir. Qué sé yo, en la medicina supongo que debe haber una regla, escrita o no escrita, de que el médico se tiene que lavar las manos antes de hacer una operación, una intervención quirúrgica. Bueno, esa es una regla que tiene que cumplir el médico. Esto no se le exige al electricista, al plomero o al pintor, que se lave las manos antes de pintar la pared de una casa. Pero el médico debe lavarse las manos, y tantos otros requisitos que deberá tener que cumplir, hacer los análisis del riesgo quirúrgico antes de someter a un paciente a una intervención quirúrgica. Para saber cómo está su corazón, necesita tener un electrocardiograma, para saber, necesita tener un análisis de sangre, para saber el tipo de coagulación o qué tipo de sangre tiene, por si hay que hacer una transfusión, etcétera, etcétera, etcétera. Está todo reglamentado. Son las reglas del arte y de la ciencia de la medicina las que deben cumplir para que su actividad sea ejercida acotando la posibilidad de la causación de daños, ¿sí? Achicando, disminuyendo la posibilidad de causar daños. Otra característica del profesional es la previa habilitación. Ya lo decía nuestra definición del artículo 2 de la ley 24240. Profesional liberal es el profesional universitario que requiere para ejercer la profesión una habilitación del Estado, ya sea directamente o por intermedio de un colegio profesional. A nosotros nuestra actividad la habilita el Colegio de Abogados. Otra muy importante es la autonomía técnica. Por todo lo que venimos diciendo, se dan cuenta de lo que es esto. La autonomía técnica.
nosotros, aunque nos desempeñemos en relación de dependencia, tenemos autonomía técnica. Un médico empleado de un hospital público no va a recibir instrucciones del ministro de Salud de cómo hacer una intervención quirúrgica de apéndice. Él la hace porque tiene autonomía técnica y no recibe órdenes. El ministro de Salud le ordenará llegar a las 7:30 y retirarse a las 14:30, usar delantal blanco con el logo del hospital, ese tipo de cosas. Atender con cordialidad a los pacientes, atender a todos los pacientes que requieran su opinión, pero no le puede indicar cómo cortarle la panza al paciente para hacer una operación. ¿Está? Lo mismo un abogado que trabaje en la municipalidad, el intendente no le va a dar instrucciones de cómo contestar la demanda que le iniciaron al municipio. El intendente le dirá, contestar la demanda, ofrecer un acuerdo, comunicate con el abogado de la otra parte para ver si llegamos a una conciliación, pero no le puede decir, invocar el artículo tal de la ley tal, y con eso ganamos el juicio. No, eso el abogado lo sabe, eh, y decide cuál es la estrategia procesal para llegar a mejor definición el pleito que se le trae para resolver. ¿Está? Autonomía técnica. Y por último, colegiación, que esto no está en todas las profesiones. Hay profesiones, dijimos, donde la habilitación la hace el Estado porque no se han organizado en colegios profesionales. Las profesiones que sí se organizan en colegios profesionales, como la nuestra, la abogacía, el colegio profesional es el que tiene el gobierno de la matrícula. ¿Esto qué significa? Que el colegio de abogados decide si me matricula o no me matricula. Y estamos sujetos a una serie de normas de ética que surgen en la provincia de Buenos Aires, de esa ley que le comentaba hace un rato, 5177, donde nosotros nos sometemos a una serie de reglas de ética que no podemos violar, y si violamos alguna o algunas de esas reglas de ética, estaremos sometidos a una serie de sanciones que van desde un apercibimiento hasta la expulsión de la matrícula, proceso que se desarrolla dentro mismo del Colegio de Abogados, en un organismo del colegio que se llama el Tribunal de Disciplina. Es decir, el gobierno de la matrícula lo tiene el Colegio de Abogados, que nos obliga a someternos a las normas de ética, y que si las violamos, si infringimos alguna norma de ética, nos puede promover una causa de ética ante el Tribunal de Disciplina y una sanción correspondiente, que, reitero, puede llegar hasta la expulsión de la matrícula. Con toda este relleno, digamos, de cuáles son las notas de un profesional, hablemos un poco de la responsabilidad del profesional. Generalmente la responsabilidad del profesional nace como consecuencia del daño que el profesional causa a la persona con quien tiene un vínculo jurídico. Es decir, el abogado generalmente responde cuando le causa un daño a su cliente, el médico responde cuando le causa un daño a su paciente, el ingeniero responde cuando le causa un daño a su cliente, que es el dueño de la obra que le encomendó realizar. Esto por regla general, pero excepcionalmente puede ocurrir que la víctima del daño causado por el profesional sea un tercero que no tenga ninguna vinculación jurídica con el profesional. Por ejemplo, el médico que atiende a una persona en la calle, a la que está obligado a atenderla, porque si no podría incurrir en el delito penal de abandono de persona, 106 o 107 del Código Penal, y le causa un daño. Bueno, no está vinculado jurídicamente con esa víctima, y sin embargo va a responder civilmente por el daño que le causa, más allá de la responsabilidad penal que pueda tener, va a responder civilmente con respecto de la víctima, en virtud no de una responsabilidad contractual,
sino por haber violado el genérico deber de no dañar. Lo mismo un escribano, que también es un profesional liberal, podría causar un daño. A ver, imagínense este ejemplo: un acreedor perjudicado por un acto jurídico fraudulento inicia el juicio para obtener la nulidad de ese negocio fraudulento y lo inicia contra su deudor y contra el escribano que otorgó la escritura donde se instrumentó el acto jurídico fraudulento. ¿eh? Acá, si se demuestra el fraude, y si se demuestra que era culpable también el escribano va a responder frente a la víctima con quien no tenía ningún vínculo jurídico, ninguna relación contractual. Es un tercero que resultó dañado por un actuar culpable, culposo o doloso del escribano actuante. ¿Sí? Eh, La responsabilidad profesional legislada es nueva. Recién se incorpora al Código Civil, a la legislación civil, en el 2015, cuando se dicta el Código Civil y Comercial de la Nación. Hasta ese momento, la responsabilidad profesional, por supuesto que existía, pero no había más alternativa que resolver los litigios donde estaba demandado un profesional liberal por las normas generales de la responsabilidad civil que surgían del Código Civil, con las adaptaciones que la jurisprudencia iba haciendo a lo largo de los años. Bueno, toda esa labor jurisprudencial, todo ese enriquecimiento jurisprudencial que hicieron los jueces, fue plasmado en gran medida en el artículo 1768 del Código Civil y Comercial, que ahora legisla específicamente la responsabilidad profesional. Vamos a leerlo el artículo y después lo vamos a tratar de entender. Dice el 1768: la actividad del profesional liberal está sujeta a las reglas de las obligaciones de hacer. La responsabilidad es subjetiva, excepto que se haya comprometido un resultado concreto. Cuando la obligación de hacer se preste con cosas, la responsabilidad no está comprendida en la sección séptima de este capítulo, excepto que causen un daño derivado de su vicio. La actividad del profesional liberal no está contemplada en la responsabilidad por actividades riesgosas previstas en el artículo 1757. Bien, primero, bueno, no cabe duda que se refiere esta responsabilidad especial al profesional universitario. Habla de profesionales liberales. El título del artículo ya dice profesionales liberales y comienza el artículo diciendo: la actividad del profesional liberal está sujeta a las reglas de las obligaciones de hacer. Esto es muy importante, esta remisión que hace el 1768 a las reglas de las obligaciones de hacer. Nos tenemos que ir entonces a los artículos 773 y siguientes, y acá nos vamos a dar cuenta, y si ustedes recuerdan cuando estudiaron obligaciones de hacer, el artículo 774 prevé las dos posibilidades que tiene el deudor en una obligación de hacer, que son cuando el deudor debe realizar una actividad sin comprometer el resultado, pero garantizándole al acreedor que va a poner toda su diligencia, toda su prudencia, toda su pericia, aunque no puede prometer el resultado, es decir, obligaciones de medios. Y en el inciso siguiente, cuando el deudor que debe cumplir con un servicio determinado o con un hecho determinado, le promete al acreedor la obtención de un efecto determinado, un resultado determinado. Esto va a ser, y refresquemos un poco conocimientos, va a hacer que las reglas de la prueba y el factor que atribuye la responsabilidad sea distinto. En las obligaciones de medios, la responsabilidad es subjetiva, con fundamento en la culpa. Es decir, habrá que demostrar no solo el daño sufrido por la víctima, sino que ese daño es consecuencia de una actitud culpable del profesional. ¿eh?
¿Por qué? Porque el profesional, deudor de una obligación de hacer, generalmente promete que va a realizar la actividad con toda la prudencia, con toda la diligencia, con toda la pericia, pero el resultado que pretende el acreedor no lo puede garantizar. Clarísimo en el caso de la medicina. El médico le diagnostica al paciente apendicitis. Hay que operarlo. Bueno, el médico le garantiza al deudor que va a realizar la intervención quirúrgica de acuerdo con las reglas y la ciencia de la medicina y que va a ser la mejor operación de su vida, pero no le puede garantizar que el paciente se va a curar, porque durante la intervención quirúrgica o después en el posoperatorio pueden ocurrir una serie de cuestiones que son aleatorias, que son riesgosas y que el médico no las puede controlar. Eh, Caso típico el de las infecciones hospitalarias, ¿eh? El paciente en el posoperatorio se agarró una infección hospitalaria y se murió. Bueno, el médico no es responsable, no fue culpa del médico. El médico realizó la operación de apendicitis de manera impecable. El paciente salió de la operación, salió del quirófano y llegó a terapia intensiva o a la habitación fantásticamente bien. Y al cuarto día del posoperatorio se contagió de una infección hospitalaria, que son muy comunes, y se terminó muriendo. ¿Mm? Bueno, el médico, como su actividad, su obligación era una obligación de medios, no garantizaba el resultado, entonces se deberá demostrar para hacerlo responsable por ese daño, muerte, probando que tuvo culpa en el daño causado. Bueno, si prueban que prescribió darle un medicamento por vía de inyección y que la aguja no era nueva, sino que ya había sido usada y en esa inyección fue que se le introdujo el virus que en definitiva terminó dañándolo o matándolo, bueno, ahí se estaría probando la culpa del médico. Pero si no ocurre algo así, entonces no probada la culpa, el médico va a resultar eximido de responsabilidad, por lo menos de responsabilidad civil. ¿Eh? En el caso nuestro es lo mismo. Me traen para contestar una demanda. Bueno, yo le voy a garantizar a mi cliente que voy a contestar la demanda de la mejor manera posible, pero no le puedo garantizar que vamos a ganar el juicio. ¿Por qué? Porque hay muchas circunstancias que yo no puedo controlar. Una, que nuestro cliente no tenga la razón, que la razón la tenga el otro. Dos, que cambie la jurisprudencia o que cambie la ley en el medio del proceso. Y la jurisprudencia que nos daba la razón ahora nos viene en contra. Que el juez no opine como nosotros si es una solución que da varias alternativas de resultado. El juez optó por una de las que no nos viene bien a nosotros. Si el abogado de la contraparte es mucho mejor que yo y elaboró una estrategia judicial que era mucho mejor que la mía. Bueno, son todas circunstancias que yo no puedo garantizar. Lo que sí le voy a garantizar es que voy a contestar la demanda en término, que voy a ofrecer toda la prueba, que voy a dar cumplimiento con todas las etapas procesales, ¿eh? Que voy a realizar una contestación de demanda fundado en ley, en jurisprudencia, en doctrina, etcétera, etcétera, pero si lo ganamos mucho mejor, pero podemos perderlo, ¿eh? Es decir, acá soy deudor de una obligación de hacer, llevar adelante la defensa procesal de medios. Por lo tanto, si el juicio se pierde, no por ese solo hecho yo voy a ser responsable. Se deberá demostrar que se perdió el juicio por una causa que me es imputable subjetivamente. ¿Por qué se perdió el juicio? Y porque contestó la demanda al 12.º día, siendo que tenía que contestarla dentro de los 10 días. Claro, ahí soy recontra responsable, ¿eh? Yo debía haber contestado en términos la demanda y la contesté 2 días después y el juez me tuvo por presentado en forma extemporánea. Y por lo tanto le hice perder a mi cliente la posibilidad de aportar toda la prueba que hacía a su derecho. Se quedó sin prueba. Y el juez resolvió entonces con la prueba aportada por la otra parte. Le dio la razón al otro. ¿Eh? ¿Estamos de acuerdo?
Eso es la importancia de remitir el 1768 a las obligaciones de hacer. La actividad del profesional liberal está sujeta a las reglas de las obligaciones de hacer. Eh, A continuación dice, la responsabilidad es subjetiva excepto que se haya comprometido un resultado concreto. Claro, no siempre va a ser subjetiva la responsabilidad profesional, no siempre va a estar fundada en la culpa. Va a estar fundada en la culpa cuando sea deudor de una obligación de medios. Pero cuando sea deudor de una obligación de resultado, si se comprometió a obtener un resultado, entonces su responsabilidad es objetiva. La culpa no va a tener nada que ver en la atribución de la responsabilidad, sino que se lo va a hacer responsable por un criterio objetivo: riesgo creado, obligación de seguridad, equidad o lo que fuera, cualquiera de los factores objetivos de atribución de responsabilidad que ustedes conocen, ¿eh? ¿El abogado puede garantizar resultados? Sí, claro que sí. No, nuestra incumbencia no es solamente llevar adelante una defensa procesal. Puede venir un cliente para decirme, mira, doctor, voy a emprender con un amigo una actividad comercial y queremos hacer una sociedad anónima. Bueno, dame todos los datos y yo te hago el contrato de sociedad anónima. Ahí estoy comprometiéndome a un resultado. No estoy comprometiéndome a hacer todo lo posible por lograr hacer un contrato de sociedad anónima, o el estatuto de la sociedad anónima, sino que le estoy garantizando que veniste pasado mañana y te llevas el contrato listo. Ahí estoy garantizando resultado. O viene un cliente y me dice, doctor, el inquilino no me paga. Tendría que haber pagado ayer el alquiler del mes de julio y no me pagó. Bueno, vamos a mandarle una intimación. Vamos a hacer una carta documento. Venite mañana y te llevas hecha la carta documento, donde yo le entrego la intimación. Intímase a usted para que en el plazo de pague el alquiler del mes de julio, etcétera, etcétera. Acá estamos comprometiéndonos a un resultado. Quiere decir que si no arribamos a ese resultado, si viene el cliente y no está el contrato, y por no tener el contrato de sociedad anónima se pierde la posibilidad de realizar un negocio, puede adjudicarnos responsabilidad profesional por haber violado, por haber incumplido esa obligación de hacer de resultado. No es necesario demostrar la culpa en este caso. En los médicos es más difícil, pero también podría ocurrir. El médico también puede asumir obligaciones de resultado. Se dice, por ejemplo, que los cirujanos estéticos asumen obligaciones de resultado. Si yo voy para que me operen la nariz, para que la nariz me quede como la de Brad Pitt, no sé si Brad Pitt tiene linda nariz, la verdad que no me acuerdo, pero supónganse. Bueno, me opera y yo me miro al espejo y me tengo que ver igualito a Brad Pitt. Ahí garantizó un resultado. Distinto es la cirugía plástica reconstructiva, donde en un incendio se me quemó la cara y el cirujano plástico, el cirujano estético, hace lo que puede para que más o menos me quede la cara que no asuste mucho a los chicos, pero no me garantiza que voy a quedar tan lindo como era antes de quemarme. ¿Está claro? Entonces, si el profesional garantiza un resultado, su responsabilidad es objetiva. Si el profesional es deudor de una obligación de medios, su responsabilidad es subjetiva. Y esto lo vemos también aplicando los principios generales. El artículo 1722 del Código Civil dice: el factor de atribución es objetivo cuando la culpa de la gente es irrelevante a los efectos de atribuir responsabilidad. En tales casos, el responsable se libera demostrando la causa ajena, caso fortuito, excepto disposición legal en contrario. Y el 1723 dice responsabilidad objetiva cuando de las circunstancias de la obligación o de lo convenido por las partes surge que el deudor debe obtener un resultado determinado, su responsabilidad es objetiva. ¿Está? Aplicando estos artículos de normas generales de la responsabilidad civil al caso del 1768, es claro entonces
que depende de lo que se haya comprometido el profesional, su responsabilidad será subjetiva u objetiva. La segunda parte del artículo, que se refiere a cuando el profesional emplea cosas. Acá el artículo no lo dice, pero acá los codificadores estaban pensando en los médicos, ¿eh? Estaban pensando en los aparatos, seguramente, esto es una conjetura, pero estaban pensando en los aparatos de diagnóstico por imágenes, por ejemplo, o en las incubadoras de los bebés, o en el bisturí eléctrico, ¿eh? Los abogados no trabajamos con cosas, ¿eh? Salvo que el daño consista en que le tiremos la máquina de escribir por la cabeza al cliente, ¿eh? O le pinchemos el ojo con la virome, ¿eh? Pero son los médicos los que trabajan con una aparatología o infernal que puede llegar a causar graves daños a los pacientes. Dice en 1768, cuando la obligación de hacer se preste con cosas, la responsabilidad no está comprendida en la sección séptima de este capítulo, excepto que causen un daño derivado de su vicio. La sección séptima de este capítulo se refiere a la responsabilidad por daños causados con intervención de cosas. Lean después los artículos 1757 y 1758, ¿eh? Que es es una de las responsabilidades claras del Código Civil y Comercial, que es cuando el autor del daño se vale de una cosa, o perdón, más, cuando el daño es ocasionado por la actividad autónoma de una cosa. El ascensor que se cae y que lesiona a los pasajeros. Acá no hay ninguna persona que sea culpable de que el ascensor se caiga. El ascensor tenía todos las verificaciones en regla, tenía los cables bien engrasados, funcionaba perfecto, pero se cayó y lesionó a los pasajeros. Bueno, acá es una típica responsabilidad del artículo 1757. ¿Quién responde? El dueño o guardián del ascensor. ¿Cuál es el factor que atribuye la responsabilidad? Objetivo, el riesgo de la cosa, ¿eh? ¿Cómo se exime de responsabilidad? Acreditando el caso fortuito, la causa ajena, ¿eh? O que la cosa fue utilizada en contra de su voluntad expresa o presunta, ¿eh? Había un cartel que decía, no use el ascensor porque anda mal, igual me metí y lo hice andar y se cayó, ¿eh? Entonces, a pesar de esa advertencia, la víctima, digamos acá, la eximente responsabilidad sería el hecho de la propia víctima. La víctima se causó el daño a sí misma porque no dio cumplimiento con esa instrucción clara de que no use el ascensor. ¿Está? Bueno, dice que si el profesional causa el daño utilizando cosas, nunca se va a regir esta situación por las normas de la responsabilidad por cosas, salvo que el daño sea causado por el vicio de la cosa, ¿eh? La responsabilidad de estos artículos 1757 y 1758 se da por el riesgo o vicio de las cosas. ¿Qué es el vicio? Y es cuando la cosa tiene una mala calidad en sus materiales o un desperfecto en su construcción que la hace no apta para su destino, ¿eh? Entonces, si el aparato, el resonador magnético o el coso de rayos X tiene una rotura que hace que pueda causar un daño al paciente, entonces en ese caso el daño será por el vicio de la cosa que el médico utilizó. En ese caso sí se remite a las normas de la responsabilidad por cosas. Si la cosa funcionaba bien e igualmente el paciente sufrió un daño, entonces no se aplica esa responsabilidad del 1757 y 1758. ¿Eh? Y termina diciendo en 1768 que la actividad del profesional liberal no está comprendida en la responsabilidad por actividades riesgosas. Ustedes saben que la responsabilidad por actividades riesgosas, que también está legislada en esos dos artículos, 1757 y 1758, es una responsabilidad nueva, que fue incorporada por el Código Civil y Comercial. No solo se responde de manera objetiva cuando el daño ha sido causado por el riesgo de una cosa, sino cuando el daño ha sido causado por una actividad riesgosa, ¿eh?
la realización de un deporte de riesgo, por ejemplo, ¿eh? El paracaidismo, el parapente, el rugby, qué sé yo. Bueno, en esas actividades que son riesgosas son pasibles de que el que se beneficia con esa actividad, el que obtiene provecho de esa actividad, resulte la persona responsable. Bueno, el ejercicio de de la profesión nunca se va a considerar una actividad riesgosa. ¿Eh? Por más que lo sea, no cabe duda que determinadas especialidades médicas son actividades riesgosas. ¿Eh? No es lo mismo, qué sé yo, los daños que puede causar un dermatólogo que los daños que puede causar un médico oncólogo o un cirujano que opere tumores en el cerebro. ¿Eh? Eh, es mucho más riesgoso abrir una cabeza que poner una curita en una lastimadura en la mano. ¿Está? Bueno, ¿por qué será? ¿Por qué habrán puesto esta última parte? Bueno, los autores sostienen que por la alta consideración que en la sociedad se tiene de los profesionales, ¿eh? Enfoquémonos en la medicina, que realmente es una profesión que desde tiempos inveterados se ha preocupado por curar a la gente o por mejorar la salud de la gente. Es una actividad altamente positiva y por eso los profesionales de la medicina tienen una altísima consideración en la sociedad. El otro día veía una noticia en la televisión de una desgracia total, ¿no? Dos nenitos que estaban en la misma habitación del hospital italiano necesitaban un trasplante de corazón. Y uno de ellos terminó falleciendo porque nunca llegó el corazón y los padres decidieron donarle el corazón al vecino de la cama de al lado, que era otro nenito de 2 años. Imagínense hacer una operación de trasplante de corazón a un bebé de 2 años. Bueno, la gratitud que esa familia, esos padres van a tener con el equipo médico que realizó la intervención quirúrgica es sideral. ¿Eh? Bueno, esa conjeturan los autores que puede ser la razón por la cual a los efectos de atribuir la responsabilidad nunca se va a considerar que la profesión, que el ejercicio de la profesión es una actividad riesgosa. ¿Eh? Reitero, está legislado para todas las profesiones que caigan dentro de las profesiones liberales, pero seguramente han tenido en cuenta la medicina cuando regularon esta segunda parte del artículo. ¿Mm? ¿Alguna pregunta, algún comentario? No escucho nada. Todo muy bien explicado y Bueno, ejemplificado, muchas profe. gracias. Después de 40 años de decir más o menos lo mismo, ya me sale bien. Bueno, si sobre el tema no... veo... Bueno, veo cosas en el chat que no entiendo. Hay algunos chistes que realmente no los entiendo. Si tienen la bondad de alguno de explicármelo, bien. Eh, Ya que es la última vez que nos vamos a encontrar, más allá de que ustedes tienen nuestros correos electrónicos y por favor todas las dificultades que puedan tener en el estudio de la materia, comuníquense con nosotros que les vamos a brindar explicaciones o les vamos a acercar bibliografía o los vamos a orientar en el estudio. No quería desperdiciar este último encuentro para darles una serie de consejitos prácticos, no solo en el estudio de la materia, sino en la forma de dar el examen. Ustedes saben que esta materia se rinde mediante un examen oral, que lo hacemos acá por Zoom, donde ustedes tienen, nosotros les podemos preguntar cualquier tema de toda la materia. ¿Eh? Y la materia es larga. Si, no sé si ustedes ya empezaron a estudiarla o cuando empiecen van a advertir que es muy larga. Tan larga es que en las universidades nacionales se ha dividido en dos. Hay, por un lado, derecho de las obligaciones, por otro lado, derecho de daños. ¿Eh? Son dos materias.
Acá en la Universidad FASTA todavía está unificada. Yo vengo luchando para que modifiquen el plan de estudios y las separen, porque realmente es muy kilométrica. Pero bueno, mientras esté en una sola materia, tendrán que estudiarla todas juntas. Con lo cual, primer consejo, en una semana no se estudia obligaciones. En una semana no se estudia. No voy a pretender, porque han cambiado mucho las épocas, que utilicen mi ejemplo. Yo, cuando di esta materia, en el año, ninguno de ustedes había nacido, seguramente. La di en el año 1980. No, ¿qué van a hacer? No, sus padres no se conocían todavía. Usted sí, Maricel, pero no parece de 20 años, Maricel. Rosalía, no, me está Ay, cómo lo cargando. quiero, profesor. No, no, tengo mis 45. Bueno, cuando tenga mis 67 se va a acordar de mí. Bueno, en 1980 yo estudié esta materia 2 meses estudiando 8 horas por día. Claro, yo tuve la suerte de que en esa época tenía 21 años, no tenía absolutamente nada que hacer, mis padres me podían bancar que yo estudiara sin necesidad de trabajar. Yo sé que los tiempos han cambiado, que ahora la vida es mucho más vertiginosa, que uno tiene 25 actividades por día, pero bueno, lo que yo tengo que presumir, sin admitir prueba en contrario, que ustedes no tienen nada más que hacer que estudiar obligaciones 8 horas por día, de ahora hasta que rindan el examen final. Ustedes no tienen padres, no tienen hijos, no tienen hermanos, no tienen que hacer la comida, no tienen que salir a trabajar. No sé cómo lo van a hacer, pero yo tengo que presumir eso. No la estudien en una semana, porque los vamos a invocar, nos vamos a dar cuenta. ¿No? Y es que feo rebotar en un examen y alargar. Es preferible que alarguen el tiempo dedicándole un par de semanas más al estudio de la materia. Sí, con Y unas suerte nos cuantas vemos en horas, diciembre. bueno, y unas cuantas horas por día, las que sus actividades les permitan. La noche generalmente suele ser las horas de estudio para aquellos que trabajan, ¿no? Salvo que trabajen en el casino de noche, que bueno, estuvieran de día. Segundo, y muy importante, no me estudien de apuntes, de cuadritos, de dibujitos, de caritas con sonrisa, de estupideces que ustedes puedan bajar por internet, de resúmenes, de resúmenes, de resúmenes, donde un tema que en un libro está tratado en 20 hojas, ustedes logran estudiarlo por un resumen que vi en elderechito.com y que está en un párrafo, porque si ustedes se olvidan algo de las 20 hojas, algo van a saber, pero si ustedes se olvidan ese párrafo, no saben nada del tema. Estudien por libros. Hoy es muy sencillo, no necesitan comprar los libros, tienen la posibilidad de obtenerlos online en la web o bajarlos por internet o ir a las bibliotecas, si en los lugares donde ustedes residen hay bibliotecas jurídicas, o de alguna manera, y si no, se comunican con nosotros. Doctor, este tema no lo puedo conseguir, bueno, nosotros escaneamos algunas páginas sin que se enteren los editores porque estaríamos cometiendo un acto ilícito, y se los acercaríamos. Pero traten de estudiar por libros, por libros. Tercero, estudien con el programa a la vista. Ustedes no conocen, cuando digo ustedes me refiero a la experiencia que he tenido con compañeros de ustedes, con otros alumnos. A ustedes todavía no los he examinado nunca. Estudien con el programa, ustedes no conocen el programa. El programa está subido en la página, dice programa de estudios. ¿eh? Ábranlo, bájenlo. Si pueden, imprímanlo. Es mucho mejor tenerlo en papel. Yo soy de la época. Yo todavía leo el diario en papel, tomando un café en un bar a la mañana cuando arranco. No me pueden creer nadie, ¿cómo vas a leer diario en papel? Sí, todavía leo el diario en papel. Imprímanlo y léanlo. Y cuando digan, bueno, ya tengo estudiada la materia, bueno, agarren el programa y fíjense punto por punto de las 22 bolillas que tiene, o 21 que tiene el programa, a ver si los recorrieron todos. Porque seguro que si cuelgan una bolilla, cuelgan un punto, esa bolilla te la preguntan. Uno como estudiante tiene un imán
para los temas que no ha estudiado o que no se los acuerda. Yo no sé por qué, pero es así, es la ley de Murphy. Por lo tanto, ensayen. Claro, ustedes tienen una modalidad muy especial. La modalidad remota los hace estudiar solos en sus casas. ¿Eh? No, ya no es el hecho de juntarse con compañeros para estudiar, que es la mejor manera de aprender, porque uno se va haciendo un ping-pong con el compañero con el que estudia, y entre los dos, si uno no lo sabe el otro, y uno en esos últimos días previos al examen se va dando cuenta qué es lo que sabe y qué es lo que no sabe. Bueno, háganse el ping-pong con el programa. Cuando se presenten al Zoom el día del examen, vengan con el programa, preferentemente escrito. No, no, lo tengo acá en el escritorio de la máquina. Ay, me van a hacer dudar tanto de que no solo tengan el programa, sino también los apuntes ahí en la pantalla. ¿Eh? O también puede haber otra persona atrás de la pantalla con cartelones. Bueno, vamos a presumir la buena fe de todos modos. Pero tengan el programa. Yo les pregunto, bueno, vamos a empezar hablando de tal tema que está en la unidad 4.c. ¿Lo tiene el programa? Ay, no, no lo tengo. Y es como que les hubiera preguntado por la inteligencia artificial, qué sé yo. ¿Eh? Tengan el programa, porque lo que uno no se acuerda, lo lee en el programa. ¿Cuántas cosas preguntamos nosotros que los mismos títulos del programa te van llevando a la respuesta? ¿Eh? El programa es una herramienta que es de propiedad y de disposición del alumno. Por lo tanto, pueden tener el programa. Tengan el código a mano también. Ojo, estudien con el código. Quiero ver códigos rotos como el mío, hechos bolsa de haber sido leídos. No me vengan con un código impecable, que uno los abre y hace clic todavía en las hojas. No, quiero ver códigos subrayados, leídos, con hojas sueltas. Uy, ¿dónde iba esta hoja ahora? Acá. Que demuestra que los leyeron. ¿Eh? Porque el código hay que leerlo, porque la materia está en el código, no hay vuelta. Los autores en sus libros comentan lo que dice el código, interpretan lo que dice el código. Tengan en cuenta estos consejitos que les doy y se van a dar cuenta, por lo menos para nuestra materia, se van a dar cuenta que son útiles. Yo no sé, obviamente ustedes si están cursando obligaciones, ya tienen rendidas cuántas, 6, 7 materias, 8 materias de la carrera. Bueno, yo no sé cómo serán las materias que ustedes ya han rendido, pero esta materia es muy larga y es difícil. Ustedes habrán visto que hay temas que son muy complicados, que requieren una explicación o oral o en el libro particular. Por lo tanto, tómense su tiempo para estudiar la materia. No la estudien en una semana. Y si la estudian en una semana y la saben, mucho mejor. Y serán felicitados por los genios que son. Pero lo dudo. ¿Qué quieren que les diga? ¿Me van a hacer caso? Sí, cómo no, claro. Bueno, si no hay ninguna otra tema para tratar, vamos a dar por Profe, una finalizado. consulta. ¿Hay que Dígame. preparar un tema para el final? No. No. No, Bien. antes hacíamos eso, pero me di cuenta que se venían sabiendo solo el tema que preparaban. No tiene sentido entonces. Todo era una pérdida de tiempo. Ah, me hablaban del tema que preparaban de una manera maravillosa. Uno una vez me dijo, ¿puedo mostrarle un cuadro que hice? Digo, no, 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 ¿qué cuadro? No, dígame tal cosa. Bueno, lo pasé a otro, le hice pensar un cachito y ya no sabía más nada. Entonces directamente empezamos nosotros con preguntas. Hábleme de tal cosa. ¿Eh? Y como están hechas las reglas de la facultad, nosotros podemos empezar por cualquier unidad, por cualquier punto de cualquier unidad. Y son muchas las unidades del programa. ¿Eh? Por eso tienen que saberlas todas. Que habrá que temas que sepan más y habrá temas que sepan menos, que habrá temas que son más atractivos y otros temas que son más asquerosos, absolutamente coincido. Para mí también,
Para mí no es lo mismo explicar responsabilidad profesional que explicar obligaciones concurrentes. ¿eh? Toda la clasificación de obligaciones, cuando tenemos el trato de dejarla para Emiliano, porque a mí me revienta tener que explicar. No me sale bien, realmente. ¿Mm? Y me imagino ustedes que yo lo vengo repitiendo, ya les digo, varias veces por año, porque doy esta materia, la doy acá en distancia, la doy presencial, la doy en la Universidad Nacional también. Bueno, he dictado cursos de posgrado también sobre estos mismos temas, así que varias veces por año. Y ahí siguen habiendo temas que los odio. Por eso sé a dónde profundizar y sé a dónde levantar la pata del acelerador cuando estoy tomando examen. Pero estudien todos los temas. Y los últimos días agarren el programa y vayan. Yo lo que hacía era subrayar. Tema que sabía, lo subrayaba. Después me fijaba. Lo que no estaba subrayado había que ir a buscarlo para estudiarlo y subrayarlo. Eh, Otra cosa no les puedo decir. Esto son horas silla. ¿eh? ¿Me entienden? Sentados con el libro, con el código, leer, leer y leer, hasta que te quede plano. ¿Sí? Es como un viaje en bondi de 24 horas. ¿Alguna pregunta? Bueno, Pregunto, profesor, en sí. cuanto a que debemos saber los artículos del Código Civil en Sí. relación a ¿De cada tema. memoria? ¿De memoria? No, No. de memoria no, tenemos que comprenderlo y saber explicarlo. Es eso, ¿verdad? Uy, se me quedó dura, Rosalía. Ah, Ahí la veo. ¿Me está escuchando? saber, sí, saber. ¿Me escucha? Sí, Ah, sí, te soy yo. Acá escucho. dice que tengo internet inestable. Ah, bien. No, de memoria no hace No, falta. En muchos casos le voy a decir, por eso les digo, tengan el código a mano, porque en muchos casos le voy a decir, léeme el artículo tal, o búsquelo en el ah, código. Ahí me doy cuenta yo si saben por lo menos dónde está. Muchas veces les pido, bueno, busque el tema en el código, y los ajá, veo abriendo el código del artículo 1, que no bueno, ahí me doy cuenta que no tienen la menor idea del tema, es una presunción. Búsquelo en el código, lo lee el artículo y bueno, ahora explíquemelo. ¿Mm? claro. Tenerlo comprendido para saber explicarlo. Es eso. Exactamente, sí, 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 Bien, y saber sus usos, sus aplicaciones. es Que bien, todo bien. eso se lo dicen los libros. Y Sí, lo poquito que hemos podido nosotros explicar en las clases escritas o en las orales, en vivo o en las grabadas. Este, Puse a grabar, me matan. está ¿Interferir? grabando. Estoy grabando. Está Fantástico. grabando. Oh, si no recibo cachetazos después. Bueno, que Bien. tengan mucha suerte. Bueno, Reitero, ustedes tienen nuestras vías de contacto. Cualquier dificultad que tengan, se comunican. Y bueno, y formalmente la actividad, como dicen, eh, tenemos el parcial. la actividad sincrónica, como dicen los que saben, termina Sí, acá. Todavía tienen el parcial, pero el tenemos el parcial parcial, es muy seguro. pavote, el parcial, realmente. ¿eh? Es muy pavote. Si el que no prueba el parcial, que se dedique a otra cosa. Igual tiene recuperatorio también, no hay ningún problema. Quedamos entonces, estimados educandos. Les Bien. agradezco mucho su presencia y seguimos en contacto por todas las vías que Bueno, puedan. ¿eh? Muchas bueno. gracias, Chao. profesor. Buenas Muchas gracias, noches. profe. Gracias. Hasta Adiós. luego. Buenas tardes. Hasta Hasta luego. luego.